Ahí queda muy oscuro para escribir o también. ¿No? Ya. Voy a dejar la puerta abierta porque está como que hace un poquito de calor. Voy a correr, perdón, denme un minuto que se me quedó para enchufar el. Sí, ven, vamos a tener reforzamiento positivo, ¿ya? Algo muy útil en todas las especies. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer hoy día? Vamos a terminar de la clase de Carpo 1, que básicamente es anatomía y listas radiográficas de Carpo, que es la clase que necesitan estudiar para el control de la próxima semana. Todavía no me confirman lo del lunes o martes, pero apenas lo sepa, les voy a subir un anuncio. En todo caso, creo que mejor con ustedes si el martes porque tienen más tiempo. Pero estuve pensando que es para el lunes. Después vamos a empezar con el taller, vamos a hacer los 2 módulos siguientes del taller y ahí vamos a repasar, vamos a tomar listas, van a tomarlas ustedes para que practiquemos. Después vamos a ver en qué nos vamos a enfocar y cómo vamos a hacer las descripciones para finalmente empezar a ver placas y hacer radiodiagnósticos. Me pasó con la sección anterior y también se les dije a ellos antes de partir que era posible que pasara. Les preparé estas placas, probablemente no las podamos ver todas, ¿ya? Porque prefiero que nos vayamos deteniendo, quizás con ustedes vamos a hacer más rápido porque son menos, pero prefiero que las vayamos viendo lento para que a todos les queden claros los conceptos y los vayamos repasando a que vayamos rápido. Si pasa eso, como pasó en la sección anterior, en el siguiente taller retomamos desde ahí. Y si después de eso seguimos con placas pendientes, podemos hacer una ayudantía online para ver las placas que quedan, ¿ya? Entonces, vamos con la articulación del carpo. Por un grosso o por 2 frieles. ¿Quién me puede decir los huesos que componen la articulación del carpo? ¿No se peleen? No quiero, estoy yendo. Vamos. Ya, pero antes que todo, ¿quiénes componen la articulación del carpo? Porque tenemos un hueso que está más arriba, que es el. Ya, perfecto. Después tenemos el carpo como tal. El la ya, carpo, ¿no? Muy bien, ¿y esa es la? El carpo yo lo dividí en 2. La articulación. Y lo que tú me acabas de decir es la. ¿Eso ahí? ¿La pueden ayudar a la compañera si quieren? 2 filas. Tú me definiste la fila proximal, que está muy bien. ¿Y ahora la otra fila sería? De los 5 dedos, el 1 es el más medial, el quinto es el más lateral. ¿Cuáles tienen los caballos en la tercera fila, o sea, la segunda fila del carpo? El 2, 3 y 4. Ya, esto viene nomás porque falta un poquitito, pero hay harta clase, así que no importa. Entonces, vamos a tener la epífisis distal del radio, una fila proximal o primera fila carpal y una fila distal o segunda fila carpal, y después vamos a tener los 3 metacarpos, ¿ya? ¿Cómo se compone la fila proximal? Como muy bien dijo la compañera, con la sigla de RICA tenemos de medial a lateral el carpo radial, el carpo intermedio, el carpo ulnar, anteriormente llamado carpo cubital, y el carpo accesorio que va a ser el más lateral, ¿ya? Y en la segunda fila vamos a tener el segundo, tercero y cuarto, ¿ya? ¿Qué me interesa que les quede muy claro? Es cuáles están a lateral y cuáles están a medial, ¿ya? Si saben eso, se les va a hacer mucho más fácil la evaluación de las vistas radiográficas. Y si les sirve de ayuda, esto se lo robé a un alumno que en la prueba se ponía así, y él me decía, profe, es que este dedo es más chico, entonces siempre es el primero. Si yo me pongo así, el primero va a ser más medial y el quinto va a ser más lateral. Por ende, 1, 2, 3, 4, 5, entonces el segundo carpal y segundo metatarsiano van a estar por medial y el cuarto carpal o cuarto metatarsiano van a estar por lateral, ¿ya? Si es que les sirve. ¿Qué otra cosa importante? Que vamos a tener aquí, que vamos a tener distintos nombres, distintos tamaños, pero que no vamos a ver en las radiografías de todas estas articulaciones.
¿Qué cosa, qué estructura es la que uno hueso con el otro en la articulación? Ligamento, muy bien. Entonces, ¿qué me interesa que entendamos? Es lo siguiente. Hemos hablado harto de huesos largos, ¿cierto? Y los huesos largos tienen epífisis y diáfisis. Pero con el carpo vamos a entrar a hablar de huesos cuboidales, ¿ya? Que básicamente los vamos a representar como un cuadrado. Pero recuerden que todos van a tener formas distintas. Son cuadrados con distintos tamaños y distintos ángulos en sus bordes, ¿ya? Pero los vamos a representar así. Si yo tengo la cabeza del caballo aquí y la cola acá, según los planos topográficos, esto sería proximal, esto sería distal, esto de acá sería... Cráneo. Si estamos en... Palmar sería esa acá. Muy bien. Palmar o plantar y dorsal, ¿cierto? Esos vendrían a ser los márgenes de los huesos cuboidales del carpo. ¿Y qué pasa cuando yo uno un margen con otro? Se me va a formar un borde, ¿ya? La articulación del carpo, cuando ustedes la toman en el laboratorio de anatomía, que lamentablemente no tenemos la muestra aquí, ¿han visto esas muestras que están articuladas, que están con tornillos y uno las puede abrir y cerrar? ¿Qué lado o qué margen o qué cuál va a ser el que va a haber más afectado cuando el carpo se abre y cierra cuando el caballo está correcto? ¿Cuál creen? Dorsal. El dorsal, muy bien. Entonces, donde yo voy a tener mayor incidencia de fracturas va a ser en estos bordes, ¿ya? ¿Cómo se va a llamar este borde? Borde dorso proximal. Y este de acá va a ser el borde dorso distal, ¿ya? Entonces, cuando hablemos de las estructuras o cómo se conforman los huesos del carpo, nos vamos a referir con esta nomenclatura, ¿ya? Vamos a dejar de hablar de epífisis y diáfisis. Entonces, las vistas radiográficas. Vamos a tener las vistas clásicas, que son las que ya hemos visto en las otras articulaciones, donde vamos a tener la vista dorsopalmar. Importante que aquí ya dejamos de hablar, voy a abrir un capítulo más, pero si tienen frío lo cierran. Aquí dejamos de hablar de plantar. ¿Se acuerdan que las otras articulaciones yo les ponía palmar o plantar según el miembro? Aquí ya estamos en carpo, así que si ponen plantar va a estar mal, ¿ya? Si fuese plantar, ¿cuál sería como el símil del carpo? El tarso, muy bien. Entonces la vista dorsopalmar, la vista lateromedial en apoyo o en estación, la vista lateromedial flectada, las oblicuas, que tenemos la dorsolateral palmaromedial en 45 grados y la dorsomedial palmarolateral en 45 grados. Y además vamos a tener otras oblicuas que en vez de movernos hacia lateral o hacia medial, nos vamos a mover hacia proximal o distal. Y van a ser estas tres de acá, que son las dorsoproximales, porque si el caballo, ¿qué hace mi caballo por este lado? El caballo está aquí y esta es su cabeza, yo estoy posicionado por dorsal, pero me voy a elevar hacia proximal, mientras el chasis va a estar por dorsal, pero por distal. Ya lo vamos a ver. Y vamos a tener tres angulaciones distintas que me van a permitir evaluar tres estructuras distintas, o tres grupos de estructuras distintos, ¿ya? Esta la alcanzamos a ver ayer, ¿no? Sí. Ya, ¿la repasamos igual? Sí. Ya. Entonces, si tenemos una vista dorsopalmar, nos vamos a enfrentar a toda la cara palmar de todos los huesos de la articulación del carpo. Vamos a tener la epífisis distal del radio, que es muy importante recordar que en potrillos vamos a ver las placas de crecimiento que aún están osificadas. ¿Y qué hueso es el que nos va a guiar para saber qué es medial y qué es lateral? El carpo accesorio. Muy bien, no sé si la estamos acá. El carpo accesorio, que lo vemos ahí, está totalmente superpuesto, por ende no me sirve para evaluar la vista, pero me va a indicar que este es el lado lateral, ¿cierto? Por ende este sería el medial. Vamos a ver también los procesos esmitoides. ¿Dónde estaba el accesorio? El accesorio, ese solo está superpuesto ahí. ¿Ya? Si se fijan, el accesorio es súper grande, entonces lo vemos tanto superpuesto en la primera fila como en la epífisis del radio. Entonces, en el epífisis del radio vemos superpuesto ahí el accesorio y aquí el accesorio en la primera fila. ¿Ya? Los procesos estiloides del radio, sabemos cuál es el lateral y sabemos cuál es el medial, y las filas que ya nombramos. ¿Cuál es el problema de esta vista? Que tengo totalmente superpuestos todos los huesos del carpo. Entonces no es una vista que me va a permitir evaluarlos en su totalidad.
Pero de igual forma tienen que saber cuál sería el orden. Si este es el accesorio, y recordando que el carpo intermedio es el más grande de esta fila, el carpo intermedio va a estar superponiendo a todo el resto de los carpos de esta fila, ¿ya? Si este es el accesorio, este va a ser el lunar y este va a ser el radial. En la segunda fila carpal, el carpo más grande es el carpo 3, muy bien, el tercer carpal, que va a estar superponiendo aquí a todos los huesos. Y además voy a tener el cuarto por aquí y el segundo por acá. Y sus respectivos metacarpianos y el tercer metacarpio, ¿ya? Articulaciones voy a tener 3. Bueno, también tengo las intercarpales, pero así como a grandes rasgos, la radiocarpiana, la intercarpiana y la carpo-metacarpiana, ¿ya? ¿Qué me interesa de esta vista? Que identifiquen el carpo accesorio y que con eso puedan identificar cuál es el lado lateral y cuál es el lado medial de la articulación, ¿ya? Aquí tienen una guía por si después necesitan. Después, la vista lateromedial en apoyo. Es muy importante que para la prueba siempre las vistas lateromediales identifiquen si es en apoyo o en flexión, ¿ya? Si ustedes en esta vista le ponen que es una lateromedial, el punto va a estar mal, ¿ya? En general yo las pruebas le pongo o 2 puntos a la pregunta, o si es de un punto lo divido en medio y medio, para que un punto sea asociado a la vista y otro al diagnóstico, ¿ya? Entonces, el lateromedial en apoyo es la vista de elección para poder evaluar en su totalidad al carpo accesorio. Muy bien. ¿Qué pasa con los otros huesos? Van a estar superpuestos. Sin embargo, hay huesos que son más grandes que otros. Por lo tanto, se ve más claro en esta imagen. Si se fijan, en la primera fila tenemos superpuestos 2 huesos. Con la línea continua tenemos al carpo intermedio y con la línea discontinua vamos a tener al carpo radial, ¿ya? Entonces, si nos vamos a este borde dorso proximal, según lo que vimos ahí, ¿qué carpo sería? ¿Cuál es el de la línea continua? Intermedio. El intermedio. Entonces, en esta vista, si yo veo alguna patología aquí, voy a saber que es el carpo intermedio por la estructura anatómica, ¿ya? A diferencia del borde dorsodistal, donde voy a ver el borde dorsodistal del carpo radial, ¿ya? Entonces, en esta vista me sirve para evaluar solamente esos 2 bordes. En el caso del tercer carpal, siempre, en todas las vistas, en su cara dorsal, excepto en la lateromedial flectada, vamos a estar viendo al tercer carpal. Es tan grande que superpone a todo el resto y todo el resto queda tras él y por ende no lo podemos evaluar, ¿ya? Metacarpos están superpuestos, así que no podemos evaluarlos, pase nomás. Después les paso hojita para la asistencia. Si alguien se va a ir, empiecen a hacer la hojita. Van a estar superpuestos, por ende no podemos evaluarlo, pero sí vamos a evaluar la cara dorsal del metacarpo, ¿ya? ¿Qué pasa ahora con la lateromedial flectada? Cuando yo flecto el carpo, hay huesos que van a quedar en su posición y otros que van a subir, ¿ya? ¿Cómo sabemos cuáles son? Por la anatomía. Si se fijan, el carpo intermedio se queda en su posición, ¿ya? Y el carpo radial va a bajar. Entonces, vamos a tener un hueso ahí y el otro hueso va a ser aquí, ¿cierto? ¿Cuál sería el naranjo? ¿El carpo? Intermedio, soy media sorda, así que griten. Sí. Entonces, el carpo naranjo va a ser su carpo intermedio y vamos a poder evaluar su borde dorso proximal. Mientras, el carpo morado va a ser el carpo radial y vamos a poder evaluar su borde dorso distal. ¿Ya? En el caso de la articulación, de la fila distal, el tercer carpal, que es el más grande, se va a quedar en su posición. Este hueso prácticamente está pegado a la calle, no se va a mover. Entonces, este hueso de aquí es el tercer carpal. Y este hueso de acá es el cuarto carpal que va a subir. Por ende, en la segunda fila voy a poder evaluar el borde dorso proximal y el borde dorso proximal del cuarto y tercer carpal.
¿Se entiende? 11, 12. Si no, repetimos. Ya. Del cuarto carpal y el tercer carpal solamente se evalúa el borde dorso proximal. Sí. ¿Por qué? Porque está tan Pero- pegado con la caña que vamos a tener cierto grado de superposición. Ya. Ahora, aquí nos vamos a quedar un ratito porque estas vistas, así como no sé qué le digo a qué sección o qué le digo a la otra, el nudo y el carpo van a asegurar gran parte de la prueba, ¿ya? Y gran parte de la prueba la van a asegurar si se dan las vistas, ¿ya? El nudo, ¿se acuerdan que las oblicuas, lo vimos ayer, uno no tenía cómo determinar qué sesamoides decían despejar, a no ser que uno supiera la vista? En el caso del carpo, ustedes sí tienen cómo determinarlo, ¿ya? Entonces, podríamos decir que es un poco más difícil porque ustedes van a tener que hacer el ejercicio de identificarlo y no guiarse por el enunciado, ¿ya? Entonces, por eso quiero que estas vistas, de verdad, si no las entienden, nos quedamos los 20 minutos o lo que sea necesario. Estas van a ser las vistas oblicuas, ¿ya? La vista dorsolateral, pálmaro mediana en 45 grados. Este es mi caballo con su cabeza, la cola está para allá. Si estoy tomándola en este miembro, estoy por dorsal, me muevo 45 grados hacia lateral con mi equipo de rayos y la persona que está con el chasis está poniendo el chasis por palmar, pero oblicuado hacia medial, ¿ya? Primero que nada, con las vistas oblicuas del carpo. Primero que nada, para efectos prueba, este es el nombre que vale, ¿ya? Oblicua no existe como terminología radiológica. ¿Cómo sé yo que está bien tomada? Si se fijan, aquí vamos a ver un espacio interóseo entre este metacarpo y el tercer metacarpal, ¿ya? En la otra oblicua también lo vamos a ver. Si es que yo veo ese espacio interóseo, quiere decir que esos 45 grados están bien tomados. ¿Qué es lo que pasa? Como sabemos, todos los individuos tienen una morfología que puede ir variando. Entonces hay caballos que por más que ustedes agarren un transportador y marquen los 45 grados, puede que no despejen bien la estructura, ¿ya? Entonces con eso se pueden guiar para tomarlas bien. En el taller también vamos a hablar de eso. Yo les voy a mostrar imágenes y la idea es que ustedes también tengan el ojo crítico para decirme, Doc, ¿sabe qué? Esa en verdad está mal tomada por tal cosa, ¿ya? Entonces, primero que nada eso para ver la angulación. Después, ¿cómo identifico cuál es cuál? Vamos a tener dos formas. Hay una que a mí me gusta más que la otra. La primera forma, y que no es tan certera en todos los casos, es mirar el carpo accesorio. El carpo accesorio va a ser este que está aquí. En esta vista, que es la dorsolateral, pálmaro medial en 45 grados, yo lo voy a ver como forma de diamante. A diferencia de la vista contraria, que es la dorsomedial, pálmaro lateral en 45 grados, donde lo voy a ver como una nuez. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Y después lo vamos a ver, y lo de la sección pasada les pasó, es que si se fijan en ese carpo, hay estructuras anatómicas en que la diferencia no es tan clara, entonces quedan súper similares. Además, que en esta vista, como está tan superpuesto, por la radiodensidad a veces es difícil delimitar el borde. Entonces, para mi gusto, la forma más segura de determinar la vista es aquí. En esta vista, que es la dorsolateral, pálmaro medial en 45 grados, vamos a ver que esta articulación que hay entre el carpal y el metacarpo no es completa, ¿ya? A diferencia de esta. En esta de aquí, la que estamos viendo ahora, vamos a ver que se forma un 3, pero la guatita arriba del 3 es mucho más chica que la de adentro. Y en la otra vamos a ver que se forma un 3 súper simétrico. No sé si me quedó tan simétrico, pero es más simétrico, ¿ya? Entonces, si ven que está la articulación incompleta, vamos a decir que es la dorsolateral pálmaro medial en 45 grados. ¿Ya? ¿Estamos claros en cómo identificarlo? Ya, ahora, ¿qué veo en esta vista? Aquí siempre está la guía con este dibujo para que puedan entenderlo. Pero, ¿qué es lo que pasa? Primero, el carpo accesorio siempre va a estar superpuesto, la epífisis del radio la tenemos ahí, y en esta vista, el borde que voy a ver, dorso proximal de aquí, va a ser el del carpo radial. Y en la
en la fila distal, perdón, del carpo, voy a ver al tercer carpal en su borde dorso proximal como dorso distal. ¿Ya? Si lo vemos ahí, el cuerpo radial, o sea, el carpo radial está totalmente despejado, mientras el intermedio se queda atrás y queda superpuesto, por ende no lo puedo evaluar. ¿Y para qué vamos a hablar del ulnar? Que no podemos evaluar su margen dorsal que está ahí, ¿ya? Entonces, en esta vista estamos evaluando el borde dorso proximal, perdón, ahí, del carpo radial. Y el borde dorso proximal y dorso distal del tercer carpal. Y en este caso, estamos viendo el cuarto carpal que está articulando con el cuarto metacarpal. ¿O repetimos? Sí, repetimos. Entonces, primero que nada, en las vistas oblicuas del carpo, para yo saber que la angulación está correcta, que sean 45 grados, lo que me sirve para determinarlo es el espacio óseo que se encuentra entre el metacarpo y el correspondiente, perdón, entre el tercer metacarpo y el correspondiente metacarpo, ¿ya? Eso nos ayuda a identificar si la vista está estricta o no en 45 grados. Ahora, ¿de qué forma podemos saber qué vista estamos viendo? Hay dos opciones, o vemos el carpo accesorio o vemos esta articulación. Opción 1, vemos el carpo accesorio, nos vamos a fijar en su forma. Este carpo está superpuesto, pero podemos ver que tiene una forma como diamante, como más piramidal, ¿cierto? A diferencia de este carpo que tiene una forma de nuez, o mucho más circular. ¿Cuál es el problema? Que como la anatomía va cambiando, puede que la diferencia no sea tan clara, y además, en esta otra vista, como el carpo está tan superpuesto, el carpo accesorio, puede que nos confundamos con su borde. Entonces puede que no sea una apreciación tan exacta para determinar la vista, ¿ya? Entonces, dado que esta opción para poder evaluar no es la más certera, tenemos esta opción de aquí abajo que es muchísimo más certera. En esta articulación, en ambas vistas, vamos a tener un carpo de la segunda fila o fila distal y un metacarpo, ¿ya? ¿Qué es lo que pasa? Vamos a tener dos opciones, se las puse aquí. La forma que vamos a ver de la articulación de esta versus la otra, que va a ser como un 3, imagínense ahí, 3, va a ser incompleta, a diferencia de esta otra, que podemos ver que es una articulación que las dos superficies quedan una sobre la otra de forma, no digamos perfecta, pero mucho más paralela a las dos líneas, ¿ya? Entonces podemos decir que la tercera se nos forma un 3 súper simétrico. Aquí, si se fijan, tenemos el 3, que es súper simétrico. Este margen con este margen van a articular completamente, ¿sí? Y en la otra vamos a tener una articulación incompleta y un 3 que no va a articular completamente el carpo con el metacarpo, ¿ya? Entonces, cuando vemos esta articulación incompleta, nos va a ayudar a definir qué es el cuarto carpal con el cuarto metacarpo. Si yo sé qué es eso, puedo saber qué es esta vista. ¿Quedó más claro? Ya. ¿Qué otra cosa es importante? Los caballos. Cuéntame. ¿Y lo de los bordes que había dicho? Lo de los bordes. Lo de los bordes, que lo vamos a ver en la parte más dorsal, tenemos que recordar que los bordes se componen por dos márgenes o dos caras, ¿ya? Entonces yo voy a tener palmar, distal, dorsal, perdón, proximal, distal, dorsal y palmar, ¿cierto? Entonces el borde va a tener el nombre de los dos márgenes. En este caso, en esta vista, yo voy a evaluar el borde dorso proximal del carpo radial, ¿ya? Y en el caso de la segunda fila, voy a evaluar solo al tercer carpal con sus dos bordes porque es el más grande, por ende es el único que llega a sobresalir. ¿Y el radial no se ve el borde distal porque está superpuesto? Y el radial no se ve tan claro el borde distal porque está superpuesto con el intermedio. Perdón, no con el intermedio, con la segunda fila del carpo, ¿ya? Aquí como que lo dejaron bien claro, pero la verdad es que muchas veces no se puede notar, ¿ya? Gracias. De nada. Vamos con la contraria.
Dorso medial. Si esta es la cabeza de mi caballo y yo estoy sacándole una foto, o sea, una radiografía a este miembro, que vendría a ser el miembro anterior derecho, la persona que está con el equipo de rayos está por dorso medial, dorso, aquí estoy por el frente y me muevo en 45 grados a medial y ahí quedo con mis 45 grados oblicuos, ¿cierto? Mientras el segundo nombre, palma lateral, que va a ser por acá atrás, me va a indicar dónde está el chasis. Entonces, ¿cómo identificaba yo esta vista? ¿Quién se la juega? El accesorio. El accesorio en forma de nuez, muy bien. ¿Grosso o friele? Perdón, no, con la otra sección fue lo mismo. Los tiraba todos al piso yo. Y si no está tan claro eso, ¿de qué otra forma podemos evaluarlo? ¿De quién con quién? Ya, ¿y qué metacarpo del carpo es? Ya, en la articulación, en la vista anterior que vimos era el cuarto, entonces en este sería el contrario, que sería el T1. Pueden partirlo por la mitad ya que ahí tuvieron el brazo. Entonces, en esta vista, ¿qué vamos a ver? Como bien dijeron, el carpo accesorio que va a tener una forma de nuez, una forma más circular, a diferencia de la otra que era como un diamante, y vamos a ver la articulación completa del segundo carpal con el segundo metacarpal. ¿Ya? En este caso de esta articulación, el carpo de la primera fila que va a sobresalir y por ende que vamos a poder evaluar va a ser el carpo intermedio. Mientras en la fila distal vamos a seguir con el eterno amigo del tercer carpal. ¿Ya? ¿Estamos claros con esta? ¿Sí? Ya, otra pregunta, Brunflo y Ele. ¿Qué parte del metacarpo es esta? Del segundo metacarpo o en esta vista del cuarto metacarpo. Lo vimos ayer. ¿Se acuerdan que hablamos de las fracturas de los rudimentarios? Que se dividían en tres partes. Teníamos 3/3, ¿no? Ya, Fruiele, para la siguiente pregunta tenemos la epífisis proximal o la base del rudimentario, que es la que vamos a ver aquí. Después vamos a tener el cuerpo y no estamos viendo en esta vista, la vamos a ver más en las vistas del nudo de la articulación metacarpofrángica, la epífisis distal, apex o mal llamada cola. ¿Ya? Después, ¿dudas, consultas con las vistas que hemos visto hasta ahora? ¿No? Ya. Vamos con las tangenciales. Mal llamadas tangenciales o skyline. Para la prueba recuerden que siempre tenemos que poner los nombres radiográficos correctos de la nomenclatura, que son estos de aquí. Entonces, ¿por qué se llama así? Si está el caballo con la pata flectada, la persona que está tomando los rayos X se va a poner por dorsal, pero por proximal, angulado hacia arriba. ¿Ya? Y el chasis va a estar por aquí. Y esta parte es dorsal, ¿cierto? Solo que como va a estar flectado, va a ser dorso distal. ¿Ya? Entonces, se llaman vistas dorso proximales, dorso distales. Lo que cambia es la angulación que la va a dar la persona que esté manipulando el equipo de rayos. Y esa angulación va a permitir que yo pueda evaluar diferentes estructuras. ¿Ya? Vamos con la primera. La vista dorso proximal, dorso distal en 85 grados. Esta vista, como ven acá en la figura, ¿qué es lo que estoy viendo aquí? ¿Qué hueso es? Acuérdense que la ulna la podemos ver más en toda la parte proximal. Pero en la parte distal solo vamos a ver la epífisis distal del radio, ¿ya? Entonces, en esta estructura voy a poder evaluar esa línea, ¿ya? Voy a ver de igual forma las otras cosas superpuestas, ¿ya? ¿Y para qué me van a ayudar esas cosas superpuestas? Para también determinar qué es lateral y qué es medial. ¿Cuáles son los huesos de la fila del carpo más pequeños? De la fila proximal, ¿cuál es el hueso más pequeño? Dijimos que el intermedio era el más grande, ¿cierto? Y el radial vimos las oblicuas que tenemos posibilidades de verlo. Entonces, ¿cuál hueso es el que siempre queda escondido? ¿El? Ulnar, no sé quién lo dijo.
Muy mal, terrible. Ya. Entonces, este que es el más chiquitito, que es el lunar, va a indicar lo que es medial y lo que es lateral. Por ende, de esa forma, yo voy a poder ver bien cuáles son las facetas del radio, que recordemos, tenía una lateral, una intermedia y una medial. Para efectos prácticos y de la prueba, me interesa que sepan que están evaluando la epífisis distal del radio. Y si ponemos una línea de fractura ahí, no les voy a preguntar más allá que eso, ¿ya? Entonces, en 85 grados vamos a evaluar la epífisis distal del radio, ¿ya? ¿Qué pasa si voy bajando un poco la angulación? Ahora estoy en 55 grados. ¿Qué fila estoy evaluando ahí? La fila fila proximal, muy bien, del carpo, en 55 grados. Entonces, las estructuras principales que voy a evaluar van a ser las figuras de esa fila. Y aquí, nuevamente, ¿cuál es el carpo más pequeño? El ulnar. Entonces, aquí tengo el ulnar, el intermedio y el carpo radial. Aquí sí es importante que sepan identificar cuál es cuál, porque puedo tener fracturas en alguno de los carpos. La mayoría, si es que no todas, son en estos dos. Y no vayan a pensar que esa radiolucidez que vemos ahí es una fractura, sino que es la anatomía normal y es la separación de dos huesos diferentes, ¿ya? Y por último, la dorso proximal, dorso distal en 35 grados. Aquí seguimos bajando, ya estamos como así, hincados. Y vamos a evaluar qué fila es esta. La fila distal, muy bien, del radio. Entonces, si es la fila distal del radio, vamos a tener segundo, tercero y cuarto. Y acá, ¿cuál es el más pequeño? ¿Solo un fielet? El segundo. Están cargados los fieles por acá. Entonces, el más pequeño que este de aquí va a ser el segundo carpal. Este de acá va a ser el tercero, que es el más grande, y este de acá el cuarto. En esta lista también es importante que sepan identificar los tres, ¿ya? Y que también no confundan esa línea con una fractura o esa de aquí. El cuarto está aquí. Ahí y ahí. ¿Ya? Sí. Una puntita, pero que es más grande que la del segundo carpal. ¿Ya? Entonces, por un fluye y un grosso. Como chantaje máximo para que responda. ¿Qué voy a evaluar con una vista dorso proximal, dorso distal en 55 grados? ¿Quién se la juega? La fila proximal del carpo. Ya, entonces voy a evaluar Radio, o sea, ¿sí? Radio, intermedio y ulnar. ya, pero el nombre del hueso completo, porque el radio es otro hueso. Ya, muy bien. Lo comparte con el compañero que le ayudó. ¿Cuál quiere usted? El grosso y para el compañero el fluye. Después, con 85 grados, la que estoy más arriba, ¿qué estoy evaluando? Está más fácil. ¿El? Radio. Muy bien. Y esta no tiene fluye, ya es por descarte, que estoy evaluando en la de 35, la fila distal que va a tener. Muy bien, 2, 3 y 4. Esta no sé si la vimos ayer. La vimos. Ya, bueno, entonces no voy a repetirlo del tema de los potrillos, pero para que cuando ustedes vayan a tomar, o si trabajan en neonatología o tienen un equipo de rayos, lo van a saber porque van a estar frente al ejemplar, pero si alguna vez les tiene una segunda opinión de una placa de este tipo, tienen que saber que no es que haya aparecido una mutación genética terrible y tengamos 3 filas del carpo, sino que sigue siendo la epífisis distal del radio, pero con su placa fisiaria que no está osificada. Y que también los carpos lo vemos con bordes mucho más circulares y que vamos a ver un espacio articular mucho mayor porque no ha terminado la osificación ósea, para la redundancia. ¿Ya? ¿Dudas, preguntas, consultas con las vistas? ¿Quedaron claras? ¿100%? ¿Las oblicuas? Ya, muy bien. Entonces por eso vamos por terminado la clase de Carpo 1. Vamos a salir a recreo 10 minutitos.